Buenas tardes, gracias por invitarme a participar del coloquio. Hay una alegría siempre poder participar de un espacio de discusión o de pensamiento. Eh, el pensamiento es un estado de discusión, o sea que podríamos decir las dos cosas. Eh, voy a presentar un trabajo que se llama Desolaciones. Es una palabra que evoqué a partir de los días de la pandemia y de las circunstancias políticas y económicas que estamos viviendo, aún salvando las diferencias y distancias. Me parece que la idea de desolaciones en plural es un modo de pensar o articular, o es un analizador, para usar una palabra de la tradición institucionalista francesa, un analizador de los tiempos que estamos viviendo, de los aciagos tiempos, que no son cualquier tiempo, son tiempos aciagos. La primera noche en el pabellón la pasé escuchando ruidos, sollozos, quejidos, suspiros ahogados. No supe de dónde venían. De a poco sentí el hipnotismo del terror, su acompasada calma. A eso llamo desolación. Se trata aquí de pensar tensiones, pasajes, rispideces, solidaridades fronterizas entre desolaciones y soledades. Distingos a veces tratan de palpar la materialidad evanescente de un soplo. En el latín, desolatio significa privación de todo consuelo. El verbo desolar se emplea para decir destrucción, ruina, arrasamiento, devastación, también para expresar estados de pesadumbre, tristeza, consternación. Desolaciones concentran aflicciones que no tienen descanso, ni corte, ni fin, extensiones saturadas de dolor, hastíos de la civilización. Este punto me parece que quisiera subrayarlo, ¿no? Es decir, aflicciones sin descanso, ni corte, ni fin. La inexistencia de la discontinuidad. Porque si algo son, podríamos decir, las instituciones, si algo, la intervención de las instituciones en la cultura es propiciar una discontinuidad a la aflicción. Las instituciones tendrían que pensarse como espacios de discontinuidad, como cortes, como puestas, como producción de un límite. Tierras yermas de las desolaciones ofrecen territorios aptos para la siembra de ideas espantosas. Desiertos poblados de reproches, resentimientos, odios. Malas y buenas creencias nacen de la desolación. Es decir, la desolación como un espacio productivo de modos de pensar, de sentimientos, de figuras que nos gobiernan, me parece que es el tema del presente, ¿no? ¿Qué produce el estado civilizatorio de la desolación? En el sentido de que la desolación ya es un estado de la barbarie. Como se viene diciendo, la barbarie no es algo que va a llegar si las cosas empeoran. La barbarie ya llegó. Y la peor barbarie es estar en la barbarie sin haberla detectado. En ese sentido, la desolación es un modo de la barbarie. Las desolaciones alertan que algo se está muriendo, que la tierra se está apagando, que el aire se está retirando, aunque siempre dejan de entrever un resto no devastado, una callada voluntad de no extinción, la porfía de lo vivo casi extenuado. Desolaciones nombran diferentes formas de arrasamiento de la vida. Sin esa palabra pensada así en plural, sin la palabra desolaciones,
en plural, soledades no podrían decir el estupor. Del latín, solitas, se traduce como cualidad de estar sin nadie más. Pero soledades no se componen sin nadie más. El sin nadie más describe la excepcional circunstancia, en todo caso, de un Dios antes de la creación del mundo. Es la única manera de representarnos el sin alguien más. Habitamos soledades entre soledades, soledades demasiado mortales. Muchas soledades no saben la soledad, la consideran desdicha de la sociabilidad, abuso de la misantropía, síntoma del yo, merecida consecuencia del por algo será. Sin embargo, soledades resplandecen como condición fulgurante de la vida en común. Pensamientos tristes y destructivos que aguijonean soledades se afincan y se reproducen en épocas arrasadas. Desolaciones se presentan vastas, completas, suficientes, sin nada más que desolación, inmersas en la devastación. Soledades se sienten malditas o responsables de justificar que la vida está en peligro. Bueno, uno de los problemas que tiene este texto es que hay una intención de distinguir soledades de desolaciones, y por momentos hay un contrapunto, ¿no? Desolaciones se presentan vastas. Ese es un punto muy importante. No hay, en el estado de desolación no hay una fuera de la desolación. Es decir, por eso no hay corte, hay una continuidad. La desolación termina absorbiendo todas las energías de las soledades. Entonces, mientras que las desolaciones se presentan vastas, las soledades se sienten malditas o responsables de testificar que la vida está en peligro. Testificar supone que hay un afuera, si no, no hay testigo. No hay testigo si no hay supervivencia y no hay un otro a quien atestiguar. Hay un poema de la escritora chilena Gabriela Mistral que se llama Desolación y es de 1922. Escribe: miro morir intensos ocasos dolorosos. Si siguen el poema, se trata de un poema cautivo de un sufrimiento sin salida. Es la poética de la pesadumbre de una muerte trágica, de una interminable noche sonámbula y sedienta. Describe un sinfín de desdichas y desgracias. Me parece que el título es desolación y es la poética de la desolación, la poética de la sin salida. A veces se siente la desolación, último alarido callado del mundo, como un asunto personal. Este es otro punto importante. Se siente como un asunto personal. Entonces, las soledades huyen de la soledad como de un incendio. Carecen de refugio o de asilo. Descreen en la protección, descreen de la protección de un abrazo. En el paraje desierto, porque en la desolación no hay abrazo, no hay de qué asirse, no hay creencia en el abrazo, no hay posibilidad, no hay registro. La desolación, no hay fuera de la desolación. En el paraje desierto, esas palabras hay que usar para hablar de la desolación, paraje desierto, faltan caricias, miradas, palabras, soledades desoladas vagan desarropadas. Esta es como la de, mientras que yo leo esto, pienso que en Francia debe ser conocido el texto de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, que se hizo popular, bueno, entre otras cosas por el prólogo de Sartre. Me parece que la idea de soledades desoladas es un modo de volver a plantear cuál es la actual condena. Los condenados de la tierra, gran título, ¿no? Para la formación de mi generación a la que yo pertenezco. Las palabras se extinguen o desertan ante la cruda visión de la vida derruida. Se necesita conservar en la retina desolaciones de los manicomios. Por
poner fin a los manicomios urge tanto como terminar con lo que Fernando Ulloa, en el 95, llamaba culturas de la mortificación. Tal vez furias de una común ternura puedan contrarrestar maltratos de esta época aciaga del mundo. Aquí hay una idea que por ahí se podría desarrollar en otro momento, la idea de furias de una común ternura. Tal vez esta es la idea para contrarrestar el estado de desolación y para contrarrestar el miedo a no poder salir de la desolación. Porque hay una fuerza de atracción también de la desolación. Tal vez esto que podríamos llamar furia de una común ternura, esa necesidad también de considerar la idea de furia y ternura, y lo común, y no una ternura en común, una común ternura, ¿no? Lo común antes de la ternura. Incluso. A veces soledades se solazan en la desolación, esto es lo que decía antes. Sienten tanto dolor, tanta frustración, tanta falta de abrigo, tanto peligro, que se recluyen en el desánimo. El desánimo es también un refugio. Esperan salvaciones mágicas, es la otra cosa que aparece en el estado de desolación. Por eso me parece que en el estado de desolación es un momento propicio para los discursos de las derechas. Este es un gran tema para quienes estamos viviendo en Argentina. Y bueno, no sé, hoy estaba leyendo cuáles son los problemas de las izquierdas en Francia para las próximas elecciones. No se sienten, estamos hablando de las desolaciones, acogidas en ninguna ternura, suavidad, descanso. Permanecen en cumbres o subsuelos del solo me pasa a mí. Se llenan de sí mismas, se embelezan diciendo, solo yo sé lo que me cuesta todo. Nadie entiende lo que siento. El sí mismo se comporta como un caprichoso Dios privado. Desolaciones se sienten aturdidas, tambalean embotadas y a veces se aferran a fortalezas fanáticas. Devastaciones incuban actos de crueldad. Escribe Ulloa, el fácil engaño es común en la mortificación. Hay una idea entre la desolación y la crueldad, porque la salida mágica a la desolación es aferrarse a un conjunto de certezas. Las certezas dan el sentimiento y la ilusión de fortaleza. Las certezas dan la idea incluso de que hasta aumenta la masa muscular en las certezas. Dan la idea de exhibición, de estar eximidos de la moral, las certezas. De las certezas chorrean sangre. Es ese gran tema, por eso también tenemos que pensar en una escritura y un pensamiento clínico que salga de la idea de certeza, porque si no, las certezas dan un sentimiento de seguridad, es cierto, pero las certezas funcionan como anabólicos, ¿no? Hay una idea entre la certeza y también entre la agresión masculina, patriarcal. La certeza es una de las formas del patriarcado. Bueno, esto es una pequeña digresión. Desolaciones comparten con la mortificación el sentimiento de que algo se apaga. La fatiga de la luz, la noche, el desfallecimiento. Tal vez de las desolaciones como de las mortificaciones sí se sale a través de una común debilidad que protesta. Esto me parece muy importante. Esta idea la tomo de Simone Weil, la idea de la debilidad y la crítica del paradigma europeo de la fuerza. Esa idea de la unión hace la fuerza, me parece que hay que discutirla, sobre todo para las prácticas de lo común, ¿no? Una común debilidad nos interesa mucho más que la fuerza de la certeza. La fuerza es otro paradigma masculino patriarcal. Desolaciones no tienen paz,
desertan hacia ninguna parte en pleno bombardeo. Soledades se amparan en otras soledades. Respiran un común aliento de miedo. Escribe Nietzsche en el 85, en 1885, en Así habló Zaratustra. El mal amor por vosotros mismos transforma vuestra soledad en prisión. Pero tratándose del sí mismo, ¿se podría pensar en un buen amor? El sí mismo malogra el amor conquistándolo, confisca el querer, lo consuma como propiedad. Freud conjeturó, atendiendo vicios del sí mismo, todo avatar amoroso como narcisista. Pero conviene no olvidar que Narciso trasciende como nombre de una vida castigada. Los dioses sentencian al joven, que carecía de pasiones posesivas, a amar por siempre a una frágil ilusión de sí. Soledades se estrechan en tiempos de tormentas, se aprietan, intiman irreductibles. Acá la palabra importante es irreductible. Lo irreductible resguarda un resto no identificable, que no se puede nombrar, que no se puede poseer, que no se puede comprimir. Soberana dicha de lo irreductible, reserva escurridiza de la soledad. Este es un gran tema para las clínicas de las instituciones, ¿no? El lugar de lo irreductible, es decir, eso que se resiste a la homogeneidad, a la unificación, a la idea del nosotros, que es ese lugar totalizador de las instituciones. El nosotros, el ellos, la exclusión. Lo irreductible me parece que es una de las claves para seguir pensando las instituciones. Desolaciones tienen más relación con el sentimiento de una vida en ruinas que con la soledad. Aquí me parece que está la gran distinción, ¿no? El sentimiento de una vida en ruinas no es lo mismo que la idea de la soledad. Desolaciones sienten que el mundo les debe algo. Soledades se saben en una común intemperie. De nuevo aparece el problema de lo común. No es lo mismo la idea de estar en la intemperie como condición ontológica individual que esta idea de estar en una común intemperie. Algunos filósofos franceses vienen trabajando esta idea, ¿no? Sobre todo Blanchot, Nancy, Derrida. Unos años antes Bataille trabaja esta idea. Una común desolación aproxima vidas arrasadas. Desolaciones medicadas desfilan como certeza sin mirada. Ahí aparece el tema de la certeza. La certeza es una vivencia en la que se ausentó la mirada. La certeza no necesita mirar. La certeza es un conjunto de reconocimientos automáticos. Desolaciones no tienen sosiego, soledades tampoco. Desolaciones ven en esa falta un motivo más de desolación, en la falta de sosiego. Soledades a veces optan por aproximarse para cantar o bailar desasosegadas. Esa idea del común desasosiego, de nuevo, ¿no? Tendremos que insistir todo el tiempo en esa idea, en volver a refundar esos sentimientos, esa pedagogía sentimental del individualismo desde esta otra perspectiva, un común desasosiego, una común debilidad, es volver a reformular una pedagogía sentimental. En 1958, Winnicott piensa la soledad no como abandono, sino como donación. Cambió toda la idea de la soledad que tenía el pensamiento del siglo XX. Winnicott piensa la soledad no como abandono, sino como donación, como acto de crianza que da la posibilidad de estar a solas en cercanía de una presencia respetuosa de la soledad. Y creo que acá radica toda la idea de la soledad. Soledades se aprenden desprendidas de la desolación.
Esto me parece que es lo más importante de este texto para distinguir desolación de soledad. Se lee en el libro del desasosiego que inspiró Fernando Pessoa, porque no lo firma Pessoa como Pessoa, sino con uno de sus heterónimos. Se lee en el libro del desasosiego lo que sigue. En estas noches me llena como marejada un sentimiento aún peor que el tedio, pero que no parece merecer otro nombre que tedio, un sentimiento de desolación sin amargas, de naufragio de mi alma entera. Desolaciones carecen de amargas, soledades también. Sin embargo, desolaciones sienten la falta de amarras como irremediables caídas en los abismos, mientras que soledades, cada tanto, disfrutan andando sueltas. Esta idea de el estar desamarrado de la desolación es una caída en el abismo, no hay de qué agarrarse. ¿Sí? Las soledades me parece que también viven desamarradas, y sobre todo porque acá está la idea del problema de lo que se llama habitualmente lazo social, que habría que ver la palabra que utiliza Freud en Psicología de las Masas, en alemán, que es una palabra que puede decir tanto enlace como desenlace, con lo cual habría que pensar que toda amarra significa también la posibilidad de desamarrarse, todo enlace el desenlace, toda aproximación la distancia. Una de las formas más sutiles de la mortificación consiste en el tedio, secreto pesar que también habita en la mortecina luz de la desolación. En la fingida inocencia del desgano goza la crueldad. En la apacible mansedumbre del aburrimiento se esconden omnipotencias, dictaduras del rendimiento, demandas de realizar siempre algo mejor. Hay una relación entre la desolación y la cultura del rendimiento, la cultura de la certeza. La desolación es el resto del éxito, es éxito o desolación. La desolación es la vida arrasada, y la vida arrasada también por la dictadura del rendimiento, por las demandas del siempre algo mejor. Tal vez eso que se llamó psicoanálisis, tal vez haya que hablar en algún momento del pasado del psicoanálisis, tal vez eso que se llamó psicoanálisis consista en una interminable conversación en la que la desolación se concilia con la soledad. No conviene pensar el desamparo solo como triste percance por un abrigo perdido. Un común vivir supone continuos pasajes entre acogidas y abandonos. La desolación se torna desgracia no cuando se presenta como condición momentánea de la existencia, sino cuando resulta de las acciones destructivas del capital. Aquí hay un punto también político importantísimo. La desolación es el paisaje producido por la sociedad del capital. Desolación son las cifras de las 10 grandes riquezas del mundo que se duplicaron en los tiempos de la pandemia. Desolación son las cifras de la desigualdad en el mundo. Entonces no es solo, como decíamos, una condición momentánea o desgraciada de la existencia, sino una acción que resulta de un estado destructivo. Bueno, como son el tema de las migraciones forzadas, las marchas migratorias, los campos de refugiados son campos de concentración de la desolación. A mediados del siglo XX, Octavio Paz escribe un ensayo muy celebrado en Europa sobre la trágica soledad de América Latina. El ensayo se llama El laberinto de la sociedad, el laberinto de la soledad. Allí, entre otras cosas, Octavio Paz habla de una soledad latinoamericana que es una soledad contrariada por querer pertenecer a la civilización europea.
ese es un gran tema, un gran equívoco de que podríamos decir, de la historia del diálogo franco-argentino también, ¿no? Ese querer pertenecer a la civilización europea. Ese intrincado laberinto de soledades se presenta ahora, me parece, como una planicie, sin las divisiones del laberinto, una planicie de una gran desolación. Me parece que ahí es para pensar algunas otras cosas, pero quisiera situar ese problema como el problema de ese diálogo que tendríamos que establecer, ¿no? Sin el deseo de pertenecer a otra cultura. No por una cuestión nacional, sino por una cuestión de la gramática de la lengua también, de la gramática del pensamiento. Asistimos a una disyuntiva dramática. Termino con esto. Soledades se acurrucan en una común fragilidad de cuidados o se dispersan como individualidades libres de salvarse cada una por su cuenta. Soledades que conversan para tratar de sanar la vida, atraviesan zonas arrasadas, astenias de la tierra, estepas que secan deseos. Pero a veces el don de la cercanía desata emociones que no caben en un solo cuerpo. Ese rebalse de gratitud anega con sus frescuras las desolaciones. Es como lo más optimista que puedo decir, pero además creo en esto, ¿no? Que por momentos hay un don de la cercanía, porque es una cercanía que se da sin esperar nada, en ese sentido don. Otra palabra que nos viene del pensamiento de Marcel Mauss, ¿no? La idea de don. El don de la cercanía desata emociones que no caben en un solo cuerpo, esa idea del desborde de un solo cuerpo, ese rebalse de gratitud anega, es decir, refresca las desolaciones. Lo que hasta ahora se llama salud mental se podría rebautizar con el nombre de una escucha en común de las desolaciones. Quería, por mi parte, Marcelo, agradecerte por tu texto que a mí me conmovió personalmente por una delicada profundidad que tiene, por esta dimensión poética también que suena prácticamente como un haiku. Y pienso que es interesante esta modalidad de escritura, porque permite escuchar lo que propones desde otro punto de vista también. Digamos, podríamos, con todo respeto, que si fuéramos kinesiólogos, las jergas profesionales son inevitables, ¿no? Neumonólogos, hay como un conjunto de palabras que son imprescindibles y técnicamente es mejor, más eficaz y económico usar esas palabras. Pero me parece que cuando se trata del oficio que tenemos, el trabajo sobre las palabras supone otra cosa, incluso la no reiteración de las palabras, ¿no? El desprenderse constantemente de las palabras leídas. Este es un texto que presenta algunas referencias. Está Winnicott, Freud, creo que son las únicas dos del campo del psicoanálisis. Está la idea de Gosse, una referencia a la idea de Gosse de Lacan sin estar mencionado, pero en general yo trato de no reiterar el lenguaje de reconocimiento. Si hay un trabajo, no sé si de evitar los lugares comunes de las teorizaciones clínicas y psicoanalíticas, sobre todo. Entonces, en esa evitación, ese trabajo, a veces parece como rebuscado, o como si, bueno, pero ¿por qué no dice directamente síntoma? ¿O por qué no usa las palabras de los diagnósticos a los que estamos habituados, ¿no? ¿Por qué inventar? A mí me parece que la clínica es eso. Yo creo que hay una relación entre esa escritura y la clínica. No porque piensa que el discurso clínico sea poético, ¿no? De hecho,
en los años 70 la idea de la poesía en la clínica estuvo muy desprestigiada, sobre todo en Francia, cuando Lacan dice en uno de sus seminarios que no se trata de hacer, que la clínica no habla con palabras bonitas, refiriéndose a esa tendencia de algunos miembros de su auditorio a poetizar la clínica. Pero me parece que no se trata de palabras bonitas, sino se trata de palabras desgarradas, que no es lo mismo que bonitas, ni palabras de adornos, ni citas de poetas para evitar pensar, ¿no? Si uno pudiera escribir, si uno pudiera pensar en la clínica que hacemos a la manera de un haiku, estaríamos dando con lo que buscamos, ¿no? Porque es una poética no referencial, impersonal, una poética que trasciende las formas, los géneros, es una poética de la demora, del descanso y de la suscitación. Cuando leí tu texto, era de noche, y yo estaba en el hospital, estaba de guardia. Y a la noche de guardia uno está solo, hay cuatro pisos con 120 pacientes, y el tema de soledades y desolaciones como que resonaron mucho en ese momento para mí, y lo que me produjo también fue una gana de conectarme con la idea de decir, bueno, ¿qué es lo que hace que yo me quede aquí? Porque, ¿qué es lo que hace que yo esté aquí? Y la idea para mí eran los otros. Y quería preguntarte también la cuestión del plural, porque vos decís soledades, desolaciones, o hablas de lo común, pero quisiera preguntarte cómo trabajas la noción de lo plural y también de la posibilidad de un otro. Esa pregunta es inmensa y maravillosa a la vez, ¿no? Poder hacérsela, tener el espacio para hacer esa pregunta. Esa pregunta es la salida de la desolación, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy aquí? Siempre uno puede no estar donde está. Entonces, ¿por qué elijo estar aquí? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Bueno, Auri llamaba eso transferencia. Es decir, decía que la transferencia venía cuando alguien decidía estar donde está. Es muy hermosa la idea de transferencia de Jean Auri en ese sentido. ¿Y por qué en plural? Porque en cada soledad, si la mencionamos ahora en singular, hay una pluralidad de soledades. Y las soledades hay que pensarlas también así, como una simultaneidad. Una simultaneidad, pero no del pasado personal, de todos los pasados de todas las soledades. En cada soledad habitan las soledades del mundo. Eso lo aprendimos de lo que antes llamábamos la psicosis. En un dolor están los dolores del mundo. En la psicosis no se sufre solo por la historia personal, se sufre por la civilización. Por eso esa puesta de distancia, eso que llamé demasía, porque ahí hay un trastorno de la simultaneidad en la demasía. Por eso es insoportable para un solo cuerpo. Tanta percepción no la puede soportar. Es mucho eso que decimos, esto es mucho para mí. Recién recordaste esa pregunta de Houry, de ¿qué hago aquí? ¿Qué es que je fous là? Hay otro momento de tu texto, de tu ponencia, que me hizo pensar en Houry, cuando decís que en el paraje desierto de la desolación falta una caricia, una mirada, una palabra, que también remite a esa idea de ternura de la que hablaba Fernando Ulloa. Y me hizo pensar en una cita muy conocida de Houry, que trabajar 10 años para obtener una sonrisa de un paciente esquizofrénico no es un detalle. O sea, sanar desolaciones, salir de las desolaciones, obviamente va mucho más allá de temas sintomáticos
diagnósticos, que tiene que ver con algo intangible, pero que es lo que más cuenta al final. Algo que cambia el ambiente, la atmósfera de una persona, de una relación, de una institución, y que tiene que ver con esa acogida y algo de la ternura. Bueno, Uri habla de sonrisa, y me pareció que, bueno, a tu manera también estabas hablando de eso. La cita que haces de Uri es preciosa. Él se quejaba de que la seguridad social francesa no podía entender que se tardaran, que ese sea el logro, ¿no? 10 años. ¿Cómo discutir esto con las burocracias y con el sanitarismo que cronometra la eficacia clínica y que una clínica sin resultados? Ese es, podríamos decir, puede ser el título de la catástrofe, pero al mismo tiempo que nos ubica, ¿no? Es, 10 años para una sonrisa, 20 años para que alguien aprenda a andar en bicicleta y pase un día y se detenga y salude con ese gesto de alegría del contacto, ¿no? Alguien que no se conectaba con nadie. Otro relato de Uri. Esa sonrisa es la salida de la desolación, me parece, ¿no? Es la sonrisa de una soledad que sonría a otra soledad. Y nos emocionan esos actos clínicos, ¿no? La detección de ese momento como un acto clínico, ese es otro tema. Es decir, detecta que ahí ocurrió algo que tenemos que llamar acontecimiento. Y porque a partir de ese momento todo es distinto. ¿Y qué cambió ahí? Me parece, la desolación dejó de ser toda desolación. No es que hay una salida de la desolación y la curación. Hay un momento de no desolación, el momento de la sonrisa. La desolación no es toda desolación. Eso me parece que es importante, ¿no? Hay un momento de soledad posible, y soledad como un estado de cercanía. Lo que me surge pensar es un poco el tema del encuadre, ¿no? Que quizás a veces esa creatividad hace que a veces uno pueda romper algunas cosas del encuadre, que quizás a veces el encuadre está como, o sea, si bien es algo que sostiene, pero quizás hay algunas cosas que se terminan como volviendo demasiado rígidas, y me parece que hay algo de esto de lo espontáneo, que finalmente es algo como más vivo, y también me resuena un poco en esto de este concepto de ternura de Ulloa, y bueno, me parece que hay algo de como un ambiente un poco apocalíptico, ¿no? Con el léxico también que vas mencionando, como el léxico vinculado con la guerra, ¿no? En algunos términos, pero bueno, aparecen estas pistas como de unas pistas para seguir y poder como quizás deslizarse fuera de esa desolación. Lo que detecta Auri es una escucha por fuera del encuadre. La clínica puede ocurrir en cualquier lugar. Y la clínica puede ocurrir aun cuando no sepamos qué está ocurriendo. Me acordé de una circunstancia, nosotros hacíamos una asamblea todos los martes en el Hospital Cabret, un hospital psiquiátrico cercano de Los Ángeles, conocido como Open, ¿no? Qué nombre para el último de los manicomios de la provincia de Buenos Aires. Pero que viene de toda esa concepción de hospitales a puertas abiertas a fines del siglo XIX. Bueno, hacíamos una asamblea todos los martes en un pabellón del hospital, donde la idea era que quienes querían venir, podían venir y hablar de lo que tuvieran ganas. Y vos veías, bueno, constantemente se invitaba a la asamblea, a los que no venían. Bueno, lo que quiero contar para hacer una persona que nunca había venido a la asamblea, después de 2 martes que la asamblea no se hizo, me encuentra en un pasillo, en el parque del hospital, y me dice, ¿qué pasó? No se hace más la asamblea. Yo estaba yendo a la dirección en el horario de la asamblea. Él no había ido nunca a la asamblea, y así, como muy preocupado, ¿no se hace más la asamblea?
Y digo, no, lo que pasó es que tal día estuvo enferma no sé quién y hoy tenemos una reunión en la dirección, se suspendió. No, me dice, hay que hacer la asamblea. Y yo le digo, pero usted no vino nunca, ¿viste? Como diciendo, ¿de qué me viene a decir que...? Y me dice, bueno, ese es otro tema. Y se va, ¿no? Entonces yo ahí me quedé pensando, nunca había venido a la asamblea, pero sabía que había una asamblea donde se estaba hablando de lo que pasaba en el hospital, donde se hablaba de las pesadillas de la noche, de las violencias, de los desvaríos, donde se deliraba. Sabía que ese espacio estaba. Ese saber, de alguna manera, afectaba su cotidianidad, lo tenía presente, le hacía falta. Y cuando la asamblea no se hizo, notó la falta, notó que faltaba. Parece que descubríamos que la asamblea acontecía como un acto clínico aún para los que no estaban. Solo funcionaba como promesa de un espacio posible.